Estimados auditores, lectores y telespectadores, como ya es habitual en nuestro espacio de los viernes, reemplazamos el comentario político que hago cotidianamente por una entrevista que hasta aquí ha resultado siempre muy interesante, con algún analista político como el que vamos a tener hoy. En esta oportunidad vamos a conversar con Lucía Dammert, quien es una profesora de la Universidad de Santiago, pero que tiene una enorme trayectoria académica y profesional. Lucía es socióloga de origen, cientista política, es peruana de nacionalidad, pero con amplios estudios y residencias, diría yo, en distintas partes del mundo, en varios países de América Latina, como México, Argentina, su propio país, Perú, y también ahora en Chile. Pero ella obtuvo un doctorado en la Universidad de Leiden, en Holanda, tiene estudios superiores en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, en fin, y una cantidad apreciable de publicaciones, entre las que voy a destacar esta del crimen, inseguridad y política, desafíos para la democracia chilena. Lucía Dammert es técnicamente hablando una especialista en temas internacionales, en temas de seguridad, y por supuesto, a propósito de los acontecimientos del Perú, es una voz muy autorizada para poder hacer un análisis de lo que allí ha acontecido. Primero con la posibilidad de remoción que existió del presidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK como se lo llama habitualmente, y luego con esto que ha causado espectacularidad y escándalo, diría también, con el indulto que le ha favorecido, con el que le ha favorecido Alberto Fujimori, el ex dictador, y que ha provocado una serie de repercusiones a nivel mundial, especialmente en las organizaciones de derechos humanos, y con la renuncia también de varios de los colaboradores de Pedro Pablo Kuczynski. Hay quienes piensan que la situación de debilidad de Kuczynski se prolonga y no sería extraño que no terminara su actual administración. Por ahí, junto con saludar a Lucía y darle la bienvenida a Radio Universidad de Chile, es que le vamos a consultar qué tan inestable te parece que está el presidente Kuczynski en Perú. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad es tan líquido lo que está pasando en Perú, ¿no? Si tú me preguntabas esto hace una semana y media, estábamos todos porque se vota en contra de la vacancia y el presidente Kuczynski era el último dique que quedaba antes que el fujimorismo retome el poder. Después, 4 días después, en realidad el presidente Kuczynski era el que permitía la formalización de la vuelta del fujimorismo más duro con Alberto Fujimori. Y hoy todo indica que lo que está haciendo Kuczynski es armando un gabinete que él llama de reconciliación, que va a ser un gabinete con fujimoristas, que va a tratar de mantener cierto nivel de gobernabilidad, y además va a tratar de mantenerlo a él en el cargo. Entonces, si bien él estaba con casi un pie y medio fuera del gobierno hace menos de una semana, hoy día quedan todavía dudas de qué tan estable está. Hoy en la tarde hay una marcha muy grande que debería de reunir mucha gente. Estas últimas marchas han sido marchas llenas de enfrentamiento con la policía. Entonces también pueden ocurrir situaciones que lleven si en alguna de estas marchas hay heridos, verdaderamente la policía se enfrenta muy fuerte con la gente, llega mucha gente, ya la población la población que se enfrenta a Kuczynski, porque hay otra población que está a favor, hay que reconocer, es una población que está pidiendo que renuncie directamente, ya no están pidiendo que vuelva Fujimori preso. Entonces hay un nivel de liquidez en la situación enorme. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a observar estas grandes movilizaciones en América Latina. Perú ha vivido
constantemente en movilizaciones, y no siempre eso ha acarreado repercusiones políticas, pero hay algo que a mí me intriga, y esto es producto probablemente al poco interés nacional de los chilenos en relación a lo que pasa en el exterior, o más que poco interés, por la falta de oportunidades que nos da la gran prensa chilena para estar informados de lo que acontece en el mundo. El fujimorismo hoy día, claro, debe celebrar la excarcelación de su líder, pero ¿cuál es tu percepción respecto del sentimiento del país? ¿Podríamos decir que hay una mayoría de personas que está conforme con el indulto presidencial? Bueno, las encuestas muestran, las encuestas ya nadie les cree las encuestas, pero en todo caso, pareciera que Kuczynski, dentro de las pocas personas con las que se sentó a ver si tomaba esta decisión, es uno de los dueños de las encuestadoras más importantes de Perú, que es fujimorista además, que es un detalle, que lo que demostró es que como el 65 o 70% de la población estaría de acuerdo con el indulto. Pero eso también, y creo que lo apuntabas muy bien, dentro de este imaginario que los medios de comunicación han creado, ¿no? Porque, claro, cuando uno dice este es un hombre mayor que tiene un cáncer, que está padeciendo hace 12 años en la cárcel, es una imagen muy distinta a la real. Fujimori está preso en una cárcel de privilegio, que no tiene barrotes, que recibe gente mañana, tarde y noche, que recibe la gente que quiere, que tiene un médico pagado por él, que no es tratado, digamos, en el formato general de los reos, que tiene un jardín, que tiene rosas, que tiene animales. O sea, es una casa. Lo único que no puede hacer hoy día Fujimori es salir, y no puede votar. Bueno, no podía salir ni votar, pero hoy día se le instalaron todos los derechos. Entonces, claro, en ese imaginario, que además hay que recordar que en los últimos 12 años permanentemente han habido solicitudes de indulto. Pero nunca las había pedido Alberto, siempre las había pedido alguno de sus hijos, alguno de sus correligionarios, alguien. Entonces hay una percepción generalizada como que ya está, que ya pagó una culpa, que ya estuvo suficientemente preso, pero la forma como la hace PPK, el indulto, creo que permite que ese 60% que tal vez no está ni a favor ni en contra, pero no le molesta el indulto, se reduce un poco. Pero además es tan dura la forma, es tan poco empática la forma, que revitaliza los movimientos de derechos humanos, a los abogados, a los pares de las víctimas. Sí, ahora yo no puedo soslayar, a pesar de que te lo han preguntado en distintas oportunidades, lo que se denuncia de que este indulto sería producto de que el Parlamento lo salvó, en definitiva, de su destitución, con la abstención de varios parlamentarios fujimoristas, que son la oposición más dura, y también con la complicidad de alguna manera de la Izquierda Unida. ¿Eso ha ido consolidándose, esa impresión, esa sospecha? No, a ver, dos cosas. Hubo una parte de la izquierda, que es la izquierda de lo que fue el Frente Amplio, que después se dividió, sí, que esa parte de la izquierda jugó con el fujimorismo. Hay otra parte de la izquierda que se retiró después de demostrar fehacientemente que Pedro Pablo Kuczynski es un lobista y que representa los intereses de las empresas. Decidieron no jugar el juego del fujimorismo y se retiraron, que son más o menos 10. Y después, evidentemente, lo que ha habido detrás de todo esto es una negociación de indulto por no vacancia. La pregunta es si esa negociación entre, digamos, en los corredores más oscuros de la democracia, también incluyen impunidad para PPK o no. Pareciera que sí. Si es que es así, lo que vamos a ver es, además del indulto, que ya es el primer paso, ahora es la constitución de un gabinete de reconciliación con gente del fujimorismo, y después, a la vuelta del fin de año, una comisión Lavajato en el Congreso, que es la que pidió la vacancia, en el fondo, sí, digamos, la que generó todo este lío de la vacancia, que lo que haga sea concentrarse en otras aristas del fenómeno, la arista Alan García o cualquier otra.
y en ese sentido le quite presión a la parte donde PPK estaba siendo, digamos, apretado en términos de haber recibido plata mientras era ministro o presidente pro inversión. Entonces, si es que eso sucede, si se desinfla ese globo dentro del Congreso, ya queda claro que el acuerdo no fue solamente indulto por no vacancia, sino fue indulto por no vacancia, impunidad, cogobierno. Exactamente. Bueno, eso estará por verse, lo resolverán los próximos meses o años. ¿Cuál ha sido, Lucía, la reacción política de los estados latinoamericanos, por ejemplo, en relación a todo esto que ha sucedido en Perú? Nuestra Cancillería está bastante silente al respecto, pero ¿qué pasa con Argentina, Brasil y otras naciones en relación a esto? Sí, no, nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho, bueno, la crisis de la política latinoamericana es tan profunda que la mayoría de las cancillerías juegan a no decir nada que después no puedan ser tildadas o acusadas de, ¿no? Sí. Porque también tenemos cada decisión en nuestros países. Entonces, si uno lo mira en estricto rigor jurídico, el presidente hizo uso de sus facultades. Uno puede estar en contra, pero él tiene la capacidad de dar un indulto y los dio. Quienes se han pronunciado en contra de la decisión del indulto es el Alto Comisionado de Naciones Unidas en tema de derechos humanos, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son todas las organizaciones vinculadas a los temas de derechos humanos, que son las que pueden demostrar que sí, hizo uso de una facultad, pero eso hizo un uso ilegítimo, ilegal, inconstitucional de esa facultad. Pero se dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudiera tener facultades para revocar la decisión tomada por el presidente del Perú. ¿Eso es efectivo, no? Eso es lo que se dice. Hay, digamos, una diferencia en términos jurídicos. Lo que podría hacer la Comisión Interamericana es decir que la decisión ha sido mal tomada, pero no necesariamente eso implicaría necesariamente un cambio en la decisión presidencial. Sin embargo, algunos de los juristas que proponen que sí están pidiendo, por ejemplo, que se solicite arraigo para Alberto Fujimori. Porque si es que la comisión avanzara y verdaderamente hubiera una revisión de la decisión, Fujimori se podría ir al Japón, como lo ha hecho en otras ocasiones, claro, y anda a buscarlo allá. Entonces, ahí, digamos, en la arista jurídica se pueden dar de las dos formas, pero yo encuentro difícil, con los problemas que hoy día en América Latina, encuentro difícil que la Comisión se vaya a meter en Perú a tratar de revertir una decisión que no solamente tiene apoyo del presidente, sino que tiene apoyo de la mayoría del Congreso. O sea, ese es el problema de estas democracias que tenemos, ¿no? Que son democracias de cartón en el fondo. Porque es cierto, la gente vota en un marco de no partidos políticos, de crisis de representación, de crisis de legitimidad. Entonces, claro, en el papel tú tienes un presidente, tú tienes un Congreso que toman decisiones, pero después cuando empiezas a mirar la calidad de esas decisiones, la distancia entre la élite y la ciudadanía, etcétera, ahí entras a revisar con los mayores problemas, ¿no? Sí. Ahora, todo esto que ha sucedido en Perú está dentro del contexto de la gran corrupción que se impone en América Latina, con una empresa que soborna políticos, eventualmente de Perú, en este caso, de Brasil, de Colombia, incluso Ecuador, de Chile, Ecuador, en fin, probablemente esa corrupción generalizada de las clases políticas latinoamericanas es lo que explica estos discretos silencios de nuestras cancillerías. Sin embargo, no hay silencio respecto a la situación de Venezuela. Sí. A Nicolás Maduro se lo fustiga constantemente y se ve que también se fustiga a todos los regímenes que aparecen como más de izquierda o progresistas. En este sentido, tú como observadora internacional, ¿qué papel le estás asignando a la OEA en todo esto? Es que ya no tiene ninguno la OEA en el continente. Ya la OEA cuando estaba insulsa era bien marginal, ¿no? La OEA finalmente una parte muy relevante de su presupuesto es puesto por Estados Unidos. Es una organización además de la que tenemos que hacernos cargo, que los países han jibarizado
porque no necesariamente los mejores expertos están ahí. Hay mucha gente que termina ahí porque en el fondo los gobiernos no saben dónde meterlos, ¿cierto? Embajadores, exministros, etcétera, familiares. Entonces, la calidad... Así como los ministros de Hacienda van al fondo, al Fondo Mundial. Claro, pero de última tú tienes ahí un aparataje técnico que lo sustenta, ¿no? La OEA es una institución dentro del marco de esas instituciones, y uno podría decir pobre, ¿no? Que tiene capacidades pero financieras bastante débiles, y además que tiene que hacerse cargo de una cantidad de países que aportan cero, todos los países del Caribe, bueno, entre varios, porque en realidad son pocos los que aportan. Entonces, en ese marco es una institución que ha perdido mucho de su vitalidad, a pesar que Almagro ha hecho un esfuerzo por ser como la Dalí de la lucha contra Maduro. Probablemente dentro también de una agenda mucho más apoyada por Estados Unidos, ¿cierto? Sí, sí. Que es la que pues, finalmente el que pone la música, ¿cierto? Sí. Que pone la plata con la música, es verdad. Entonces ahí yo creo que la OEA ha perdido un poco, bueno, bastante su rol en términos latinoamericanos. Si uno mira, se han profundizado, o sea, hay tantas reuniones, esto da para largo, pero hay tantas cumbres presidenciales hoy en América Latina. Hay tantos espacios bilaterales, multilaterales, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, UNASUR, etcétera, que al final la OEA, que es una cosa que quería estar en otro nivel, es una masa en esa masa de reuniones, de organizaciones, donde yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos probablemente es lo más sólido, lo que tiene una voz más cantante, pero igual es bastante limitado lo que puede hacer. Del presidente Donald Trump se dice muchas cosas, es decir, está en un protagonismo indiscutible en todos los medios del mundo. Sin embargo, tengo la percepción, desmiénteme tú, de que en relación a América Latina, salvo Venezuela, no tiene mayores obsesiones, que de alguna forma ha dejado tranquilos nuestros distintos procesos, que un presidente como el de Argentina o el de Brasil u otro no se sienten necesariamente asistidos por lo que llamamos entonces el imperialismo norteamericano. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Es temporal o se va a descargar esto? Porque, bueno, descontemos en todo caso que México también ha sido una de sus obsesiones, y el famoso muro. Claro. Sí, me interesa saber tu opinión. Sí, Donald Trump es todavía no queda claro si es un paréntesis en la historia, digamos, mucho más institucionalizada en Estados Unidos, o es el inicio de una forma de hacer política a lo cowboy, ¿no? Esa es la duda. Estamos entrando hacia bonanza, sí, en pleno, y la próxima será un señor con botas y sombrero y el caballo al lado, o verdaderamente esto es un hiato nomás que lo que marcó fue parte del desagrado del hombre blanco norteamericano, que en la próxima elección pasa a ser minoría, ¿no? Entonces, ante la sensación de perder su país, entre comillas, decidieron poner al más bonanza style de lo que podían. Y en ese marco yo creo que Trump evidentemente es un señor que no tiene idea dónde queda América Latina, no tiene idea la historia latinoamericana, no tiene ni un asesor que le importe. O sea, no, dentro de su... Primero que debe tener un mapa concentrado en lugares de inversión, ¿no? Y en esos mapas, bueno, América Latina no aparece, bueno, tiene un hotel en Argentina, ¿no? Debe haber pensado América Latina de una forma bien extravagante, intuyo yo. O sea, si este señor no sabía dónde quedan partes importantes de Europa, no me imagino que sepa dónde queda Bolivia, Ecuador, Paraguay. Pero una vez llegado al Departamento de Estado, claro, su obsesión es la migración latinoamericana. Cuando él habla de los migrantes, habla como el narcotráfico. Y ahora yo creo que tienes razón, su principal foco de preocupación no es la corrupción, no es el crimen organizado, es básicamente el tema Venezuela, por un tema más político, que creo que es un poco siguiendo la lógica del Departamento de Estado norteamericano, y por ahí algo que ha deslizado respecto a qué bueno que es la paz en Colombia, pero no mucho más. Cualquier otro presidente norteamericano lo hubiera sacado pues mucho más filo a ese lápiz, ¿cierto? Uh-huh. De ir, bueno, acá muy poco. La cooperación para el desarrollo ha disminuido sustancialmente. USAID, lo que es, digamos, la cooperación norteamericana en los países centroamericanos, ha bajado y uno lo nota.
Sin embargo, siguen existiendo algunas cosas que para Estados Unidos son importantes. O sea, no hay que olvidarse que Guatemala es uno de los pocos países que ha cambiado o que va a cambiar la capital, perdón, su embajada a Jerusalén. Sí. Entonces, cuando uno mira cuál es el aporte de Estados Unidos hacia la cooperación en Guatemala, es gigantesco. Entonces, claro, puede que hay una serie de otras cosas que se juegan. Entonces, yo creo que la relación de Estados Unidos con América Latina va a ser muy mala, o no existente por todos estos años. Y habrá que esperar a ver qué pasa en la próxima. No hay que descartar que empiecen a llegar a la Casa Blanca gente que tenga orígenes latinos o cercanías con el mundo latino, y ahí vuelva junto con los especialistas, además, porque uno hoy día va al Departamento de Estado. Antes uno llegaba al Departamento de Estado y se encontraba con gente que había vivido en América Latina, conocía, tenía relación con las élites políticas acá. Hoy día uno llega allá y no hay nadie. Entonces, porque realmente la gente se va. Entonces ahí hay una falta de conexión bastante relevante con además un continente que en términos geopolíticos es menos estratégico. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Porque el espacio que deja uno lo llena el otro. Nos han llegado los chinos. Sí, claro, evidentemente. Ahora, en este popurrí de temas con Lucía, también te añado que por algún tiempo circuló la especie de que en Estados Unidos gobernaban las grandes instituciones del Estado, las transnacionales y otras, y que la verdad que el margen de acción que tenían los presidentes de la República era muy limitado. Pero da la impresión de que en este caso lo que dice Trump en definitiva se implementa, así que está teniendo una influencia desmedida. Sí. Bueno, algunas también hay, al igual que en el caso de Fujimori, hay mucha importancia el rol de los medios, ¿no? Y él es un máster en eso, o sea, realmente él sabe jugar con mandar un par de tweets y con eso desviar la centralidad de la discusión, por ejemplo, presupuestaria, ¿no? O sea, tú estás discutiendo temas presupuestarios y él pone en el tweet, no sé, un tema nada que ver, y toda la agenda medial se pone en el tema que puede ser un tema además banal, ¿no? Un tema de una pelea que él agarra a algún periodista y se pelea. La verdad es que es difícil saber qué es lo que va a pasar hoy día en Estados Unidos, pero lo que es claro es que hay un porcentaje, leí hace poco en el New York Times, me parece, todavía como el 40% de los cargos de disposición del presidente no los ha llenado. Entonces, también es que el proceso norteamericano se basa en instituciones sólidas que tienen equipos sólidos, pero él lo que ha hecho ha sido disminuir esos equipos. Entonces, claro, él hoy día despacha con 4 o 5 amigos, pero básicamente porque toda la otra gente, digamos, hay oficinas enteras, departamentos enteros donde ha quedado, no sé, los 2 que hacen el análisis y nadie para arriba. Entonces, ahí sí hay una lógica que yo creo que tal vez desorganizadamente está teniendo efecto, ¿no? Que es esta parte de cómo minar el desarrollo institucional. Ahora, para acabar con la capacidad institucional en Estados Unidos, yo creo que toma más de 4 años, ¿no? ¿Cómo no? Pero es muy probable que en este cuadro sea uno de los presidentes, de los pocos presidentes que no se reeligen en Estados Unidos. No sé. ¿No? Estuve en Estados Unidos hace no mucho, un par de meses. Tuvimos unas reuniones con unos especialistas electorales y ellos decían que no era tan claro que no se reelija, porque en el fondo lo que ha hecho Trump en estos años es consolidar su voto duro. Trump nunca ha bajado de entre 45 y 55 de aprobación, a pesar de todo lo que hemos escuchado. O sea, él mantiene un nivel de aprobación permanente. Y cuando él baja en su aprobación, tú empiezas a notar su presencia medial en ciertos temas, la migración, los migrantes, los árabes, etcétera. Entonces ahí vuelve a recuperar una percepción de dureza, de acción. Entonces, si del otro lado, si el lado de los demócratas no hay verdaderamente una consolidación política, un actor que aglutine a este otro grupo, a este otro mundo, está por verse si es que no se reelige, ¿no? Que en el fondo, si uno lo vincula con Perú, lo vinculas con Chile, con América Latina, pasa eso, que muchas veces el que está ganando no es el que aglutina a la mayoría, sino el que aglutina a la minoría. Sí. Y la gran mayoría, o la mayoría queda desperdigada en gente con pensamientos similares, pero que no logran
tener un proyecto común. O no votan, claro. O no, claro, o en el caso de Chile, claro, no votan, ¿no? Porque en Perú es obligatorio. Lucía, por ahí, el tema de la inmigración, de las migraciones. Los chilenos tenemos la percepción de que nos llegan migrantes todos los días, Es verdad. y en gran cantidad. Este fenómeno a nivel continental tiene a Chile como la cabeza de los países que reciben más extranjeros, migrantes, o es un fenómeno que está extendido en todas partes. ¿Qué pasa con otros países? El fenómeno de a ver, hay varios tipos de migración. La migración dentro de América Latina, que es la que estamos viendo ahora, sumando Haití. Es una migración bien específica que se mueve como se mueven los niveles, la economía, ¿no? Entonces, es una migración que se mueve, digamos, que se vino de Perú para acá cuando Perú estaba muy crítico. Ahora mucha gente peruana está regresando a Perú porque la situación económica en Perú mejoró, que se mueve de ciertas zonas de Colombia para acá también por la situación económica. También en la búsqueda de mayores niveles de seguridad. Que se movió de Argentina para acá y de acá para Argentina también. Ha tenido momentos, ¿no? Hay países que son más receptores que otros. Argentina es un país receptor enorme. El tamaño del país, digamos, no permite que se genere... Menos. Claro. Lo que yo creo que está pasando en Chile, no creo que haya acá una oleada de migración. Lo que está pasando en Chile es que hay una migración distinta. Y que finalmente cuando los peruanos veníamos a Chile nos notábamos en ciertas cosas costumbristas, no sé, la comida, la música, algunas formas de Lo vida. Que ha sido un aporte enorme a nuestro país. Claro, al fin y al cabo sí. Pero claro, ahora que la migración se moreniza, ¿no? También hay una feminización de la migración. Y esa migración colombiana, dominicana, haitiana principalmente... claro, tiene un relato en la ciudad mucho más evidente. Y eso saca lo peor y lo mejor de la gente, ¿no? Entonces, evidentemente yo te diría que como en ningún lugar, la migración haitiana tiene como su foco de destino Chile. Ajá. Pero no sé si es una magnitud que tú digas, wow, se nota mucho, ¿ah? Claro. Y pareciera que hay redes muy instaladas que desde acá hacia allá dejan entrever que acá la vida es mucho mejor, que entre paréntesis es mucho mejor. O sea, Haití tiene niveles de desarrollo que Chile no tenía, no sé, hace 30, 40 años. Entonces es entretenido porque ayer justamente veía una nota que decía en la televisión que iban a mandar a decir que realmente Chile no es tan bueno. Entonces entrevistaba a un niño haitiano que le había ido muy bien al colegio y le habían regalado un computador. Sí. Entonces yo pensaba, se ve que no tienen idea qué es lo que pasa en Haití, porque en Haití los niños no van al colegio. Entonces ya mostrar a un niño que va a un colegio y que le regalaron un computador, o sea, chalupa, van a venirse todos, porque en el fondo la sensación, digamos, hay también un desconocimiento enorme de lo que es Haití, me parece, ¿no? Sí, cómo no, pero lo cierto es que nosotros los chilenos pasamos criticando la situación de inequidad que existe en nuestro país. Sabemos la lamentable situación de los trabajadores, el promedio salarial que tienen, la crisis de las pensiones. En fin, sabemos que este no es un país jauja para que puedan venirse los extranjeros a quedarse a Chile. Ahora, claro, esto que vengan los haitianos, porque los haitianos todavía están en una condición mucho más precaria. Sí. Pero también uno empieza a percibirlo, te lo digo porque tengo la experiencia personal, de que el país está abusando con ellos. Es decir, en el campo, por ejemplo, donde han llegado a instalarse muchos haitianos, que por el color de su piel llaman mucho la atención, lo cierto es que están siendo sometidos a todas formas de explotación. Están haciendo los trabajos más duros y menos remunerados. Bueno, pero también eso tiene que ver con... un país receptor de migración como Chile tiene que tener un marco jurídico al día, cosa que acá no hay. No existe todavía, claro. Tiene que va tener, a quedar pendiente para el próximo. Claro, pero ya quedó pendiente esto quedó pendiente de Bachelet 1 a Piñera 1, a Bachelet 2, ahora a Piñera 2, o sea, ya es como, bueno, una falta de respeto en el fondo, porque son los mismos parlamentarios, y a esta altura no deberían ni siquiera revisar la ley, deberían de votarla, ¿cierto? O sea, la llevamos revisando tanto tiempo, pero sin un marco jurídico claro, todavía tienes muchos espacios grises que permiten el abuso.
Por ejemplo, el hecho que existan estas visas sujetas a contrato es un llamado en el diario para que uno se ponga una pyme de venta de contratos. Claro. ¿Cierto? Entonces, y además, las limitadas capacidades regulatorias, por ejemplo, de la Dirección del Trabajo, para ir a mirar en qué condiciones están trabajando los migrantes. Entonces, es cierto, si un país se asume como un país receptor por motivos diversos de migración, entonces tiene que establecer las estructuras básicas para que esa recepción sea en buena forma. Bueno, sí, son muchos los mitos que ha propagado nuestro país por el mundo, porque también recordamos la forma en que empezaron a llegar españoles después de la crisis en España, montoneras de españoles, especialmente en las universidades como las nuestras, y que una vez aquí dijeron, pero por favor, nosotros con el subsidio de cesantía en nuestro país vivíamos mejor que aquí hay que pagarlo todo, la educación, la salud, en fin. Sí, es verdad. Bueno, por ejemplo, esa es una migración distinta, pero los españoles vinieron, cobraron cesantía 6-8 meses allá, estuvieron acá 6-8 meses y un porcentaje altísimo se volvió porque es también porque son migraciones más cíclicas. Es distinto el peruano o el dominicano que sale de su país y básicamente viene a vivir acá y al rato ya se sienten chilenos, y usan la camiseta, etcétera, que esas migraciones más, o los argentinos también, que cuando hay crisis, bueno, vienen, dan una vuelta y después se regresan. Entonces, lo que es cierto es que el mundo va hacia allá. O sea, el mundo, cada vez vamos a conocer menos gente que nació, se desarrolló y murió en el mismo lugar. Bueno, y con esa valiosa sentencia, Lucía, tenemos que ponerle término a esta conversación. Nos alcanzó el tiempo, ya estamos pasados, pero muchas gracias por venir a Radio Universidad de Chile y por entregarnos tu lúcida visión de lo que pasa en el continente y en nuestros países. No, gracias a ustedes, me encanta esta radio, así que siempre voy a estar acá. Muchas gracias.